Presencia del Señor, juntos exaltar su nombre, glorificarle al único que se merece gloria y honra. Saludamos a nuestros hermanos que están ahí, ¿verdad? A través del streaming. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos los que están conectados por primera vez. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Aleluya. Que ese amor del Señor que sentimos aquí en este lugar, usted también pueda sentirlo ahí en su hogar, en el lugar donde usted esté. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, los niños pueden ir a clase ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras usted busca ahí Lucas capítulo 9, verso 1. Hoy quiero hablarte, hermano amado, de un tema, de las cosas que antes no existían en nuestra vida. Desde el Génesis, hermano amado, a través de Adán y Eva, nosotros podemos ver cómo Dios establece principios de reino en la vida de Adán y de Eva. Dios establece autoridad. Cuando Dios establece autoridad, la autoridad es para traer gobierno. Amén. Y cuando Adán y Eva fallan delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y ellos pecan y cometen el pecado, de la única forma, hermano amado, que todo eso podía ser remediado era a través de un sacrificio. No es así, nosotros entendemos eso. Ellos fueron destituidos, ¿verdad? A través del pecado, ellos fueron, ¿verdad? Salieron del huerto del Edén y fueron puestos en la tierra. Conocemos la historia. Pero cuando ellos salen del huerto del Edén, no era solamente, hermano amado, ¿verdad? Vivir una vida natural, una vida normal. Ellos perdieron la autoridad que Dios había puesto sobre su vida. Satanás, ¿verdad? El enemigo vino, el diablo vino y le arrebató lo único importante que estaba en ellos. Porque ellos tenían esa autoridad, les permitía a ellos, ¿verdad? Estar cara a cara con Dios y hablar con Dios y disfrutar de la presencia del Señor. Dice que todos los días el Señor descendía y los visitaba y hablaba con ellos. Cuando entendemos que lo que ellos pierden, ¿verdad? No es solamente la vida terrenal, ellos pierden, hermano amado, la autoridad. Esa autoridad era la que le permitía también a ellos tener comunión con Dios. Hay una autoridad que nos corresponde tal vez, ¿verdad? Por derecho. ¿No es así? Nosotros podemos tener autoridad por derecho, porque lo compramos o lo adquirimos a través de nuestra sabiduría, de nuestros estudios, de nuestro conocimiento. Pero hay otra autoridad que no proviene de nosotros. Hay una autoridad que se llama autoridad delegada. Y esa autoridad es alguien que te la dio. Es alguien que te dio esa autoridad para tú tener gobierno sobre cosas. Y nosotros, antes de conocer a Dios, antes de que Jesús, ¿verdad?, apareciera en nuestras vidas y Jesús se manifestara en nuestras vidas, nosotros lo único que podíamos tener era autoridad. Una autoridad, ¿verdad?, por derecho. Ahí llámele herencia, llámele maldiciones generacionales o bendiciones generacionales, pero fue algo por lo cual tal vez usted luchó o usted heredó. Tal vez su padre era dueño de una empresa y usted, ¿verdad?, vino y tomó esa empresa y usted ahora, ¿verdad?, tiene la autoridad sobre todo lo que antes él tenía. Tal vez tenía un negocio. O tal vez tenía cosas, ¿verdad?, por las cuales él estaba encima de todo eso. Y cuando él le tocó partir, usted heredó esa autoridad. Pero no es, ¿verdad?, algo en lo cual alguien que usted no merecía y se lo dio. La autoridad delegada viene directamente desde Dios a nuestra vida. Y hoy día quiero hablarte de eso. El título del sermón: tenemos autoridad de parte de Dios.
Y es importante que entendamos, hermano amado. Pastor, yo vine primera vez a la iglesia. No tiene que ver con cuánto tiempo tú tengas dentro de la iglesia. Lo importante es entender esta autoridad que Dios puso sobre nuestra vida. Y tal vez hemos estado, ¿verdad?, envueltos en situaciones, en cosas, y hemos sido afectados por diferentes situaciones que hemos vivido. Y esas diferentes situaciones no nos han permitido ver la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Y tal vez han habido cosas que han ido, ¿verdad?, poniendo nuestra vida bajo dominio. Tal vez hay cosas que tú no has hecho bien delante de la presencia de Dios, y esas cosas te han puesto bajo dominio. Cuando a la luz de la palabra nosotros entendemos que Dios nos puso sobre aquellas cosas. Entonces, cuando yo me dejo llevar por la masa, ¿verdad? O yo me dejo llevar por la corriente del mundo, por la corriente de mis emociones, y yo dejo despertar cosas en mí que estaban dormidas, ¿verdad? Que Dios las adormeció, que Dios las sacó de mi vida, y yo me dejo llevar por esas cosas, yo me pongo, hermano amado, literalmente bajo dominio. Porque el único que puede quitarte la autoridad, el dominio que Dios te dio, no es Satanás. Porque no puede quitarte nada de lo que Dios te da, si Dios no se lo permite. El único que puede entregar esa autoridad, levante su manito ahí, diga: soy yo. Entonces a veces queremos presencia de Dios, a veces queremos, ¿verdad?, sentir esa gracia y esa unción que está, hermano amado, o la unción que otro tiene. Pero sin autoridad, nada de lo que tú hagas, hermano amado, va a tener un resultado efectivo sobre tu vida. Lucas capítulo 9, verso 1. Hablando Jesús, dice estas palabras: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Escúchame, muchas veces nosotros hablamos de la obra de salvación de Jesús, ¿no es así? La obra redentora de Jesús, la cruz, ¿verdad?, significa salvación para nuestras vidas, y esa salvación, ¿verdad?, provoca en el mundo espiritual que nosotros tengamos acceso directo delante de la presencia de Dios. Antes de Jesús, los hombres, hermano amado, cuando pecaban tenían que sacrificar un animal, y la sangre de ese animal expiaba su pecado, no lo libraba, lo cubría. Escúcheme, los sacrificios de animales no libraban al hombre del pecado, lo cubrían. Pastor, ¿cómo es eso? Vamos allá al Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, hermano amado, dice que ellos se cosieron hojas de higo, ¿verdad?, y de higuera, y se hicieron delantales delante de la presencia de Dios. Cuando Dios desciende, le dice: ¿qué están haciendo ustedes así? ¿De qué están disfrazados? Y ellos, ¿verdad?, no hallaban cómo decirle a Dios, no habían palabras para decirle lo que había acontecido. Conocemos la historia. Ellos pecaron, fueron destituidos. Y dice que Dios, hermano amado, toma animales, los sacrifica, y con la piel de los animales los cubre, los protege. Pero cuando viene ese acontecimiento, el cubrir, el proteger, no los exime, no los redime de su pecado. Por eso en un momento determinado Dios, ¿verdad?, dice que Él no se complace de los muchos sacrificios de animales.
Porque sacrificio que no te cuesta no es sacrificio. Cuando tú das algo que no te cuesta, no es sacrificio. Por eso Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera Él nos amó, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces entiende esto. La redención de Jesús a través de la cruz del Calvario, hermano amado, viene y escúchame, no nos cubre, no nos protege, nos limpia, saca el pecado que había en nuestra vida y viene y nos da una vida nueva. Escúchame, dice que antes estábamos muertos, pero ahora ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Mira a la persona que está al lado suyo, dígale, usted está vivo. Pero ponga cara de vivo también, dígale, no, tranquilo. Y todo lo que te estoy hablando, aún Dios, ¿verdad? Viene y pone un plus, pone un bonus track, viene y nos da un extra. A ver, espera, pastor, dame un segundo. Dios me redimió, Dios sacó el pecado que había en mí. No solo me cubrió, no es que me protegió, no es que me escondió del pecado. Dice la palabra que te desarraigó el pecado que había en ti. Dice que Él ya no tiene memoria de tu pecado. Dios no se acuerda de las cosas malas que tú hiciste. O sea, tú vas delante de la presencia del Señor y el Señor no te empieza a cobrar. A ver, mira tu cuenta aquí cómo está. ¿Otra vez te fuiste de parranda? No le dice otra vez. Le dice, ¿por qué lo hiciste? No te cobra las anteriores. Escúchame, hermano. Viene Dios, nos redime, saca el pecado que estaba sobre nuestra vida y aún así, hermano amado, en su inmenso amor y en su inmensa gracia, Él pone autoridad, dominio sobre nuestra vida. Y por eso cuando usted empieza a venir a la iglesia, la gente que no entiende esto empieza a hablar de usted. ¿Y este qué se cree? ¿Y este qué se cree? Este era más malo que yo, este hacía cosas más malas que yo. Yo conozco su vida anterior. Sí, esa era la vida pasada. Y ellos van a, escúchame, porque lo único que puede hacer Satanás es enrostrarte tu pasado, porque él no conoce tu futuro. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Te recuerda qué cosa? Tu pasado. Entonces, como cuando yo me miro al espejo, ¿verdad? Ahora y veo mi rostro ahí resplandeciente, todo esto me ilumina. Y veo las fotos de antes, hermano amado, cuando tenía mi cabellera larga. Algunos no van a creer, pero sí tengo registro. Yo era metalero, hermano. Metal, death metal, heavy metal, metal y cumbia, metal y guaracha. Escúchame. Yo creo que tanto sacudir la cabeza se me cayó el pelo, hermano, misericordia. Tanto cabecear se me cayó el... Escúchame, hermano. Muchas veces a nosotros se nos olvida de las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y empezamos a vivir una vida tan tibia delante de la presencia del Señor, o una vida tan común delante de la presencia del Señor, que se nos olvida para las cosas por las cuales Dios, hermano amado, sacrificó a su Hijo. Y tomamos en vano el sacrificio de Jesús en la cruz. Hermano amado, tomamos en vano la autoridad que Dios puso sobre nuestras vidas. El versículo decía claramente, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder, les dio autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Déjeme decirle algo.
Los discípulos, los apóstoles sin Jesús no tenían ni un brillo. Eran pescadores, gente común, gente del vulgo. Ellos, escúchame, habitaban una vida común, natural. Por eso cuando los fariseos, los hombres estudiosos, los escribas, los saduceos, los veían, decían, ¿quiénes son estos? Si estos son pescadores. Ellos le criticaban, hermano amado, su rango social, de lo que ellos estaban revestidos. ¿Quiénes son estos? No son estos los que estaban en el mar, no son estos los que estaban pescando, estos son pescadores. Por eso la palabra dice que Él toma lo vil y lo menospreciado. Y eso somos nosotros. Nosotros éramos lo vil, lo menospreciado. Y dice, escúchame hermano amado, dice que nos da reinado, nos da autoridad. Dice la palabra que Él nos hizo reyes y sacerdotes, porque el reinado, hermano amado, es para gobernar y el sacerdocio es para asistir delante de su presencia. Porque Él no deja nada, hermano amado, fuera, ¿verdad?, de nuestras vidas. Él toma todas nuestras vidas, toma nuestra vida cotidiana, nuestra vida común, ¿verdad?, y restaura todo aquello. Viene y pone un gobierno sobre nuestra vida. Entonces gobernamos en nuestra vida común y en nuestra vida sacerdotal tenemos una vida de santidad. Entonces cuando tenemos una vida de santidad, entramos delante de la presencia del Señor, hermano amado, y la santidad de Dios que está en nosotros nos da libertad para tener comunión con el Padre. ¿No lo hacía Jesús? No era como Jesús lo hacía. Cuando Jesús hablaba decía, el Padre y yo uno somos. Y Jesús no lo hacía, ¿verdad?, hablando de lo sobrenatural, de lo espiritual. Él lo hablaba dentro de una perspectiva humana. Él estaba hablando como hombre, ¿verdad?, que tenía autoridad de Dios como hombre, pero tenía autoridad de Dios, ¿verdad?, para entrar delante de su presencia. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema, hermano amado, es que nosotros solamente queremos tener un gobierno humano. Queremos tener, ¿verdad?, el gobierno en las cosas físicas, en las cosas terrenales, gobierno en nuestra economía, gobierno en nuestro hogar, gobierno en las cosas, ¿verdad?, que nos compete, que tocan nuestras emociones. Y cuando viene Dios, ¿verdad?, y te saca todas esas cosas, emocionalmente estamos destruidos. Porque se nos olvida que nuestro gobierno, hermano amado, delante de la presencia del Señor no es solo terrenal, nuestro gobierno es espiritual. La palabra decía que Él había dado autoridad sobre demonios, ¿verdad?, y para sanar enfermedades. Y quiéralo usted o no, lo reconozca usted o no, existen solo dos reinos, solo dos gobiernos espirituales. Todos somos terrenales, o le servimos a Dios o le servimos a Satanás. Se acabó. Duélale a quien le duela. O usted es esclavo del pecado o usted es esclavo por amor. Pastores, que no entiendo eso, es que eso no hay que entenderlo. Cuando tú te sujetas a la presencia del Señor, eso tú lo vas a ir comprendiendo a medida que tú vayas creciendo, a medida que el Señor se te vaya revelando. Entonces, ¿sabes cuál es nuestro problema? Que nosotros como hombres queremos poner toda nuestra filosofía humana y buscamos ajustes y tratamos de buscar acomodar la palabra a nuestra manera de vivir. Hágalo. Se va a convertir en un religioso amargado. Se va a convertir en un religioso amargado. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes, hermano? Jesús no era un hombre amargado. Jesús era un hombre alegre. Jesús era alegre, hermano. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia, con nuestras filosofías, nuestras formas de acomodar el evangelio a algo, nos hacen personas amargas. Y nos molesta el que canta, nos molesta el que danza. Jesús iba hasta carrete, por mano.
Convertía el agua en vino. ¿Y a dónde estaba Jesús cuando convirtió el agua en vino? Estaba en un mambo. Sí, estaba en un mambo. Y fue de paracaidista, man. Entonces, ¿sabes, hermano? Nosotros a veces empezamos a buscar cosas afuera porque pensamos que la vida del cristiano es una vida aburrida. Es una vida amargada o es una vida triste. Déjeme decirle que no es así, hermano. Al contrario. Usted tiene que, escúcheme, usted tiene que ser el alegre. Usted tiene que llevar, hermano amado, el gozo de la presencia del Señor para que las personas conozcan al Señor a través de su vida. Le dice, ¿y usted es cristiano? Sí, ¿y a ti qué te importa? Puede orar por mí, ven en una hora más. Entonces, escúchame, hermano, nosotros no debemos olvidar que fuimos llamados para vencer y Dios nos ha dado autoridad para lograrlo. Escúchame, la palabra dice que nosotros fuimos llamados para vencer, no para ser derrotados. Y cuando la palabra dice que Él nos llama para vencer, no significa, hermano amado, tu estado actual de vida. Pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Mientras tú lo sepas, mientras tú entiendas que en la dificultad, en la tormenta, en los momentos críticos, ahí es donde Dios se manifiesta y te saca, hermano, escúchame, te saca de todo lo que perdiste, de todo lo que el diablo te quitó, y viene y te levanta y te pone como un hombre, una mujer vencedora, hermano amado. Escúchame, eso no tiene Satanás, hermano amado, ¿cómo quitártelo? Entonces la palabra neotestamentaria de autoridad es exousia, que es una palabra griega. Y esto significa poder legítimo, real, pleno para actuar o para poseer, para controlar, para usar y disponer de algo o de alguien. ¿Te has dado cuenta que hay personas que están ahí hablando en internet que dicen que no es bíblico decretar, no es bíblico declarar, no es bíblico decir cosas? Si la palabra del Señor dice que Él puso autoridad en mi vida, escúchame, si Él puso autoridad de mi boca, está el poder para atar, para desatar, para dar vida, para dar muerte. Ah, pero como en la Biblia no dice desatar, no dice, ¿verdad? Entonces ahí, mente religiosa. Mente religiosa. Entonces, si en la Biblia no dice así, ¿verdad? Y en la Biblia nos enseña que Jesús andaba de vestido, ¿por qué usted viene con pantalón y viene de terno, de corbata? ¿Por qué usted viene así? ¿Por qué no viene bíblicamente y viene con vestido? Pastor, con este frío, venga de vestido. Jesús andaba con sandalia, venga con sandalia. Es que tomamos un contexto solo para criticar, porque no entendemos que la autoridad de Dios, hermano amado, está por encima de todas las cosas. Por eso cuando el apóstol Pablo aparece en el escenario bíblico, los primeros que lo criticaron, hermano amado, fueron los que estaban con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque por más modernismo que hubiera en los apóstoles, por más modernismo espiritual que hubiese en los apóstoles, ellos ya se habían transformado en hombres y mujeres religiosos. Y empezaron a criticar a Pablo porque él estaba haciendo algo nuevo. Y en la novedad, ellos dijeron, no, eso no es de Dios. Y nos volvemos cabezones. Y pensamos que somos dueños de la verdad. Escúchame, hermano amado, tú no fuiste a la cruz.
Yo no fui a la cruz. ¿Cómo yo podría juzgar algo que es de Dios o no de Dios? Si hasta los mismos discípulos, ¿verdad? Cuando se levantaron otros a adorar, fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, mira, esto están hablando en tu nombre. Esto está... ¿Y qué les dijo Jesús? Déjalos. En el Señor tenemos autoridad, que también la podríamos llamar potestad, dominio, imperio y poder. Entonces hay dos clases de autoridad. Está la terrenal y la celestial. Te voy a hablar de la autoridad terrenal, corto y preciso. Aquí la autoridad, ¿verdad? Que podemos ejercer sobre las cosas que poseemos. Mi casa, mi auto, mis hijos, mi esposa, el esposo no dice aquí, mi empresa, etcétera. Esposas, no decía esposos, aleluya. En cambio, la autoridad celestial o la autoridad delegada, esta autoridad otorgada por Dios, perdón, ¿verdad? Es para reprender toda especie de mal. Por eso es importante que nosotros leamos la Escritura, hermano. Ayer he hablado con Daniel y con Ricardo. Estuvimos un tiempo ahí compartiendo algunas cosas ricas en su casa. Ricardo está de cumpleaños, 37 años, aleluya. No se cumplen 37 todos los días, ¿verdad? No, ahora está viviendo el 38, los 37 se están terminando, aleluya. Y yo les hablaba algo a ellos. Les decía, ¿sabes, hermano? Satanás o el diablo es tan mentiroso que nos engaña de tal manera que pensamos que, imagínate que Satanás tuviera autoridad. Imagínate. ¿Sabes lo que acontecería? Que todos los que le sirven a él, terminando, hermano amado, nuestro estado de vida, él nos recompensaría. Pero Satanás no te recompensa. Escúchame una cosa. Tú le sirves al diablo, puedes tener una buena vida, puedes hacer todo lo que quieras aquí en la tierra, pero recuerda que este es un estado temporario. Nosotros estamos, hermano amado, somos peregrinos aquí en la tierra. Desde que nacemos, hermano amado, hasta que morimos, algunos viven 30 años, 50 años, 70 años, 80 años y tal vez unos un poco más. Algunos mueren pocos días después de haber nacido. Entonces imagínate, tú mueres, te vas al infierno. ¿Qué dice la palabra de Dios que va a acontecer ahí? ¿Satanás te va a recompensar? Te va a decir, sigue la fiesta, sigue el carrete, aquí sigue el mambo, sigue de fiesta, mira, aquí traje tu grupo musical ese que te gusta. ¿Te va a decir eso? Con Satanás no hay recompensa, porque él no tiene autoridad. Escúchame, el nombre del diablo no es diablo, es Luzbel, Luz Bella, ¿verdad? Ese es su nombre. ¿Y cuál es su trabajo? Diablo. Incluso, escúchame, incluso Satanás trabaja para Dios. Ahora te pregunto yo, ¿a qué te conviene servirle? ¿Al que es empleado de o al que es dueño de todo? Pastor, es difícil. No. Difícil, hermano amado, servirle al diablo y difícil es servir a Dios. Tú tienes que elegir a quién sirves. Ahí es que se pasa también en mentira del diablo. Porque usted sabe que todo lo bueno es temporal.
Pero cuando servimos a Dios, nada de lo que Dios nos da es temporal. La alegría es continua. Todo el tiempo, hermano amado, estamos en estado de gozo, de alegría. Aún en los momentos más difíciles, Él es nuestro consuelo, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. ¿Y el otro? Te ve en el suelo y te sigue golpeando. Incluso más, pone pensamientos de muerte en tu mente. Quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. Eres un fracasado, eres una fracasada. Quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. Y viene Dios, aparece en nuestra vida, hermano amado. Y esa voz, ¿verdad?, que nos decía, quítate la vida, viene, resplandece su luz dentro de nosotros. Esa gloria, hermano amado, empieza a cambiar, empieza a iluminar todo dentro de nosotros. Empezamos a tener vida. ¿A qué te conviene servir, hermano? Si hasta por lógica, hermano amado, nos conviene servir a Dios. Si tú mientes una vez, para mantener esa mentira, tienes que seguir mintiendo. Cabezón. Si usted dice la verdad, es libre de todo. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará. Hasta lo conoce, hermano, el versículo. Entonces ahora vamos, ¿verdad?, a la autoridad celestial. Esta autoridad es otorgada por Dios para reprender toda clase de mal. Otorgada primeramente a quien, a sus discípulos. Lo veíamos ahí en Lucas capítulo 9, verso 1 y verso 2. Ahora vamos a leer el verso 1 y verso 2 juntos. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta predicar el evangelio? Porque no tenemos autoridad. Y no es porque Dios no las dio, es porque nos dio la autoridad. El problema es que nosotros sometemos esa autoridad debajo de Satanás. Entonces ahí empezamos a ver nuestra vida en una nebulosa. Empezamos a ver que nuestra vida está mal, que la situación está difícil, que en mi casa, pastor, es que usted no sabe que mi casa es un infierno. Tú eres luz, tú tienes poder, tú tienes autoridad. La palabra dice, escúchame, la palabra del Señor dice que por donde yo voy, el infierno tiene que retroceder. Usted llega a la casa, toma a la suegra, la unge en el nombre de Jesús. No, es con aceite. No, tranquilo. En el nombre de Jesús, sé libre, todo demonio para afuera. Está anhelando una suegra aquí el hombre, aleluya. Aleluya. El soltero grita más que los casados, hermano. El soltero grita más que los casados, aleluya. Entonces escúchame, Él lo otorga a todos los que hemos creído en Él. Entonces, después de que Jesús resucitó, dio una orden a los discípulos, y esa orden era que fueran y que predicaran el evangelio a toda criatura, y que el que creyera, hermano amado, tendría autoridad sobre los demonios. El problema es que nosotros decimos creer, pero lo decimos de la boca para afuera, porque nuestra vida no es suficientemente firme para acreditar esa autoridad que Dios nos delegó. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted va corriendo donde el pastor. Pastor, es que sabe que vaya a orar por mi abuelita. Pastor, vaya a orar por mi suegra. Pastor, vaya a orar por... Y no es que eso sea malo, hermano, pero se te olvidó la autoridad que Dios puso en ti. Se te olvidó la autoridad que Dios puso en tu vida. Pastor, es que no es que se me olvidó, es que mi autoridad está por debajo.
Mi autoridad está sometida. Es que me gusta el pecado. Eso es simplecito, hermano. ¿Queréis ser limpiecito de pecado de este lugar? Yo voy a orar por ti cuando termine el culto. Entonces, toda legalidad de pecado que está sobre tu vida hoy día se va a romper. Toda legalidad de pecado que está en tu vida hoy día se corta, se rompe. Tú te vas a ir de este lugar, hermano amado, lleno de la autoridad de Dios. Marcos capítulo 16, verso 17 y verso 18. No vino el hermano Alan, quería contar un testimonio de él. Quería pedirle permiso, pero como no está, tengo permiso para contarlo. Si estás conectado ahí, hermano, di amén. Aleluya. Te lo digo con autoridad del Señor. Aleluya. Hace pocos días el hermano Alan habló con Gerson y conmigo. Nos contó un testimonio de las cosas que él empezó a vivir. Él lleva poco tiempo viniendo a la iglesia. Dice que él estaba en su trabajo, ¿verdad? Y él sentía, había una compañera de trabajo que él la veía mal. Y todos los demás estaban ahí y nadie se percataba de eso. Porque cuando tú estás en las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, te hacen sensible a las cosas que están aconteciendo a tu alrededor. Entonces, en un momento de eso, ¿verdad? Dice, se acerca y le dice, algo te pasa. No te veo bien, te veo inquieta, no te veo tranquila, no te veo concentrada. Y ella le empieza, ¿verdad?, a contar que tiene una hermana que está embarazada y su embarazo fue hospitalizada por una situación difícil. El testimonio es más largo, hermano, pero no se lo voy a contar, o si no, todo, porque si no, vamos a estar hasta las 4 de la mañana. Y él le dice, ¿sabes qué? Yo voy a orar por eso. Por eso a veces los nuevos en la iglesia son más osados que los antiguos. Reciba eso, cabezón. Y dice, escúchame, dice que en su lugar de trabajo es difícil hacer ese tipo, ¿verdad?, de oraciones. Y dice que él se fue a la cocina y en ese lugar no había nadie. Y él empezó a orar, por hermano. Y él empezó a clamar, él empezó a interceder, él empezó a dar orden. Y oró por la vida de esa mujer que él ni conocía. Eso quedó ahí, en el silencio oculto. Después llega la compañera 1 o 2 días después y le dice, Alan, déjame preguntarte algo. ¿Te acuerdas que el otro día tú hablaste conmigo, me dijiste esto que estaba aconteciendo? Y él le dijo, sí. ¿Y tú hiciste eso que me dijiste? Y él le dijo, sí lo hice. Es que sabes, hoy mi hermana está saliendo del hospital y no hay ninguna enfermedad en ella. Y mira lo que dice el versículo 17 de Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán ¿a quién? ¿A quién? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y usted anda preocupado si alguien le echó un mal a usted. ¿Qué sabe, pastor? Me hicieron un trabajo, siento algo, un frío, un hielo en la espalda. El único frío que usted puede sentir es cuando se aleja de Dios. No le eche la culpa a la vecina, a la bruja de la esquina, a la macumbera de allá. No le eche la culpa a nadie. Recuerdo una vez nosotros veníamos volviéndonos, no recuerdo de qué, pero teníamos que venir por obligación a la iglesia, ¿sabes? La vigilia donde es pastor Daniel Molina. Y veníamos volviendo. Y había que venir a dejar los instrumentos, las cosas.
y teníamos que venir a arreglar, a dejar todo mediáticamente puesto para el domingo hacer el culto, porque eso fue un día sábado por la noche, ¿verdad? Y cuando llegamos aquí, habían venido brujos fuera de la iglesia y habían dejado un altar fuera de la iglesia. Un altar, habían levantado un altar fuera de la iglesia. Yo tomo a la gente, no dejo que se acerquen a la iglesia, le hablo a mi esposa y empecé a reprender todo mal. Y déjeme decirle algo, nada sobrenatural, pero a nadie tocó esa maldición que habían dejado puesta ahí en la iglesia. Tal vez no lo vimos, pero sí lo activamos. Cuando nosotros entendemos, hermano amado, el propósito de la autoridad de Dios en nuestra vida, el propósito de la autoridad, hermano amado, es para que nosotros estemos por encima. Búscame Efesios, capítulo 2, ayúdenme ahí los que están con su Biblia o su celular. Dice que nos puso en lugares asentados. Efesios capítulo 2, verso 6, si que no me equivoco. ¿Está por ahí? La verdad que no lo tengo puesto aquí, por eso. ¿Sí? 2.6, 2.6. Muéstrame el 5, por favor, Moisés. Escúchame, hermano. Todo lo que yo te he dicho desde que comenzó el culto, eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Dice, y estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vidamente juntamente con Cristo. Entonces ahora dice que por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos. Hay algunos que vamos a experimentar una sola muerte, la muerte física. Hay otros que van a experimentar dos tipos de muerte, muerte física y muerte espiritual. ¿Está entendiendo o no lo está entendiendo? Esto es Biblia. No le estoy inventando nada. No, pastor, me quiere lavar el cerebro. No, no, no tengo. Si tuviera ese poder, hermano amado, no haría todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escúchame, hermano, por favor, entiende esto. La palabra aquí no dice que los que fueron a hacer un curso de teología. No dice aquí, hermano amado, que era el que venía más al culto. Porque a veces queremos manipular la vida de las personas para que vengan al culto. No, usted tiene que venir al culto porque usted tiene que amar a Dios. Y cuando usted ama a Dios, viene al culto, ¿a qué cosa? Por eso se llama culto, porque usted viene en una cultura. Usted viene a adorar a Dios aquí a la iglesia. Porque le aseguro que en su casa no es lo mismo que aquí en la iglesia. Porque ahí el niño grita, y ahí, ¿verdad? Y el vecino se pone a escuchar la cumbia y la patita se le empieza a mover sola. Entonces aquí en la iglesia es diferente. Aquí estamos todos los canutos juntos y todos alabamos al Señor. Pero la palabra dice, escúchame, dice que no es, Él no te pidió ninguna condición. Dice que automáticamente cuando Él, ¿verdad? Tú te resucitó, Él te puso en lugares. Misael, ayúdame con tu celular. Busca ahí qué significa asentar. O sea, alguien está ahí, asentar. Busca en el diccionario de la lengua española. ¿Lo tienes? Ven, para que lo digáis con voz de hombre, ven. Aleluya. Es mi hijo por si acaso, aleluya. Tengo autoridad sobre él.
Sí, sí. Poner o colocar a alguien o alguna cosa de modo que permanezca firme. ¿Tenemos la nueva traducción internacional? Pon este versículo ahí, por favor. Escúchame, hermano. Dice que Él nos puso en un lugar para estar firmes. La autoridad de Dios no es por casualidad. Lo que Dios puso en tu vida, hermano amado, no es por casualidad. Él te dio esa autoridad para que tú estés firme. Escúchame, Él te puso sobre los demonios, Él te puso sobre los dominios, Él te puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, Él te puso por sobre todas las cosas. Por eso el enemigo se levanta en contra de ti. Porque no eres cualquier pedazo de carne. Él sabe, hermano amado, que una palabra tuya, una palabra con autoridad de Dios, hermano amado, destruye, hace retroceder en el infierno. Por eso usted ve, hermano amado, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Génesis, Satanás no fue, ¿verdad?, a hablar con Adán. Fue a hablar con la mujer. Porque una palabra de Adán era sentencia sobre Satanás. Una palabra, escúchame, una palabra tuya. Una palabra tuya es sentencia en el mundo espiritual. Por eso la palabra dice que Él puso en nuestra boca palabra de vida y palabra de muerte. Ah, pastor, ¿cómo yo voy a declarar? Sí, hermano amado, tú tienes que declarar muerte a la escasez, tienes que declarar muerte a la enfermedad, tienes que declarar muerte a todo lo que viene a tocar tu vida, a todo lo que viene a tocar tu familia. Ahora tú tienes que declarar vida sobre tus hijos, pero tienes que declarar vida de Dios. Escúchame, hermano amado. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, ¿sabe lo que hace Jesús? Jesús nos muestra que sí se puede ejercer autoridad. Punto 1 era autoridad celestial o autoridad delegada. Punto 2, Jesús nos muestra que sí se puede ejercer autoridad. Mateos capítulo 8, verso 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz. Y esto lo hace. ¿Quién le estaba hablando aquí esto? Un centurión. Un hombre romano. Que tenía autoridad sobre los hombres. Verso 10, por favor. Al oír Jesús, se maravilló. Y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque la autoridad tiene que ver con fe. La autoridad tiene que ver con creer. Pero ¿sabes lo que hace el enemigo? Te sigue susurrando al oído tu pasado, quién tú eras. Te sigue recordando tu identidad antes de conocer a Cristo. Te sigue diciendo lo que tú eras antes de Jesús. No es que tú eres fornicario. No es que eres adúltero. No es que eres drogadicto. No es que tú eres... Es que tú eres ladrón. Es que tú eres... Por eso la palabra dice que Él nos dio una nueva identidad.
Marcos capítulo 1, del verso 21 al verso 27. ¿Está ahí? Marcos capítulo 1 del verso 21 al verso 27. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndote: ¡cállate! ¡Sal de él! La reprensión no es: cállese por favor. Toma atención, porque a veces sus hijos necesitan un cállate espiritual. No lo coscorronee tanto. No lo coscorronee tanto. Amárrelo con alambre púa y no va a gritar. No, tranquilo. Pero a veces necesitan un cállate espiritual. Pero ese cállate espiritual no va a estar si no hay autoridad de Dios en tu vida. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Escúcheme, esta autoridad está sobre nosotros. Esa autoridad está sobre nosotros. Entonces su dominio también está sobre las tormentas. ¿Recuerda cuando los discípulos estaban ahí en medio del mar? Y dice que la tormenta los agolpaba. Lucas capítulo 8, verso 24, no lo busca. Dice, ¿qué es lo que hace él? Estaba durmiendo y los otros todos atormentados. Y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Jesús se pone en pie y le habla al mar, le habla a la tormenta. Dice que el mar se sujeta y que la tormenta se disipa. Pastor, usted no sabe, mi vida es una tormenta. Hoy es tu oportunidad de decirle a ese mar que está golpeando fuerte tu barca, a esa tormenta que está azotando tu vida, que tú la puedas sujetar. Hermanos, si de aquí no sale, hoy día no sale 2.0, misericordia. Entonces, pastor, ¿pero cómo se recibe esta autoridad? Tercer punto: creyendo. Creyendo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros nos acostumbramos a creer lo que nos conviene. Nos acostumbramos a creer en las cosas que nos convienen. Somos selectivos con Dios. Ay, Señor, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Entre hasta aquí nomás mi vida, pero ya no toque usted.
Creer es entregarlo todo. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes por qué? Cuando estaban los 5,000 y Jesús estaba en el monte, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? El sermón de las bienaventuranzas, cuando Jesús tuvo compasión de la gente, ¿sabes por qué, hermano amado? ¿Aconteció el milagro? Porque alguien tuvo la capacidad de entregarlo todo. Era de locos. 5 panes, 2 peces, 2 peces, 5 panes, 5 panes, 2 peces. Era de locos. Imposible. Era una multitud, más de 5,000 personas. Ellos tenían economía. Ellos tenían economía. Pero ¿cuál era la excusa de la economía? Déjame decirte algo. Por mucho dinero que tú tengas, hay cosas que no acontecen por tu dinero. No pierdas el objetivo principal, que es que Dios haga cosas sobrenaturales en tu vida. Ellos le dijeron, Señor, ni aunque fuéramos ahora, no habría tanta harina, no habrían tantos suministros para darles de comer a todos estos. ¿Había economía o no había economía? Había economía. Ellos tenían dinero para comprar pan para todos, pero el momento no ameritaba para eso. Viene un joven. Mira, esta es la merienda que me echó mi mamá. Me dijo, anda a escuchar a Jesús. Y sabes, hermano, él lo entregó todo. Pastor, eso era absurdo, pero él creyó. Pastor, eso era absurdo, pero él creyó. Y cuando él creyó, ese pan y esos peces se multiplicaron. Para que nosotros vivamos cosas sobrenaturales y veamos la gloria de Dios aconteciendo sobre nuestras vidas, tenemos que creer. Tenemos que dejar de ser personas, hombres y mujeres agnósticas dentro de la iglesia. Nos volvimos, hermano amado, cristianos agnósticos. Hemos dejado de creer en el poder sobrenatural de Dios. Hemos dejado de creer, hermano amado, en las manifestaciones de gloria de Dios. Hay pastores que el mundo se modernizó. Déjeme decirle algo. Por más modernizado que estemos, por más moderno que sean los artículos que utilicemos, hermano amado, para predicar, para hablar, hermano amado, micrófonos, parlantes, usted tiene televisor, la música, verdad, electrónica, lo que más, toda la tecnología. Déjeme decirle algo. Dios sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y el de mañana. Y el poder de Dios sigue intacto. Dios sigue manifestando su gloria. Dios sigue manifestando su poder. Siguen habiendo personas endemoniadas. Siguen habiendo personas enfermas. Escúchame, Dios necesita hombres y mujeres que crean, hermano amado, que a través de su vida puede acontecer el milagro. ¿Sabes cuánta gente hay, hermano amado, en lista de esperas para entrar en los hospitales? 2.5 millones de personas en nuestro país el día de hoy. Y si tal vez contáramos todos los canutos que habemos en Chile, te aseguro que superamos ese número. Y si cada uno de nosotros nos hiciéramos responsables, hermano amado, como iglesia a nivel nacional, por un milagro de aquellas personas, te aseguro que no habría listas de esperas en ese lugar. El poder de Dios se estaría desarrollando, el poder de Dios se estaría manifestando, la gloria de Dios, hermano amado, estaría entrando en los hogares, en los hospitales, pero hemos dejado de creer. Y la mayoría que Jesús, hermano amado,
o la mayoría de las veces que Jesús efectuaba un milagro, Él reprendía a sus discípulos por su falta de fe y les hacía ver que ellos también tenían autoridad para efectuar los milagros en su nombre. Marcos capítulo 14, capítulo 9, verso 14 al verso 29. Son hartos versículos, hermano amado, pero ya estoy concluyendo. Si usted tiene fe, vamos a concluir luego. Ninguno creyó, así que seguimos de largo. Del verso 14 al verso 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuese y no pudieron. Y respondiendo él dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿qué hizo el espíritu inmundo? No, lo vio primero. Pastor, entonces los espíritus ven. Entiéndalo. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: ¿desde cuándo? Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer. ¿Usted cree que Jesús no tenía poder para echar fuera ese demonio? ¿Sabes cuál es nuestro tema, hermano? Que nosotros nos sentamos con comodidad en nuestros hogares a disfrutar de todas las cosas que Dios nos ha dado. Incluso es más, las cosas que Dios nos dio, las usamos para pecar. Ahí no hay amén ni gloria a Dios. Porque usted sabe que lo que le estoy diciendo, el Espíritu Santo lo está confrontando. Aún las cosas que Dios te dio, las usas para pecar. Nos sentamos cálidos dentro de nuestros hogares. No tenemos frío. La palabra del Señor nos hablaba el viernes. ¿No es así? ¿No nos desafiaba? Usted está cómodo en casa. A veces le reclama al Señor: ay, Señor, ¿y esto que tengo? Tan poco que tengo. Hay otros que no tienen nada. Señor, hace un año que no me puedo comprar zapatos, y hay personas que en años no se pueden comprar. Tal vez usted quisiera lujos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para demostrarle al mundo lo que Dios está haciendo con su vida? Demuéstreselo con el poder de Dios actuando a través de su vida. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame. ¿En qué?
Pastor, es que mi oración es yo no sé qué orar. Primero empieza a orar para que Dios te ayude en tu incredulidad. Señor, quita toda ceguera espiritual. Señor, quita todo aquello que no permite creer. Señor, quiero ver tu gloria manifestándose a través de mi vida. Señor, quiero ser ese instrumento que tú dijiste que yo iba a ser. Señor, quiero manifestar tu gloria, quiero manifestar tu reino. Permíteme, Señor, no es por vanagloria, es para que la gente te conozca, es para que tu gloria se manifieste, es para que el reino de Dios, Señor, empiece a golpear las tinieblas, se empiecen a sacudir los cimientos del infierno en los lugares donde tú me pusiste. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo. ¿Qué le dijo el papá que era el espíritu? Pero Jesús sabía que no era solamente mudo. Espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que echamos los demonios por fuera, ¿no? Se nos olvida que la autoridad también es para cerrar la puerta a esos demonios. Por eso Jesús cuando sanaba a alguien, Jesús cuando libertaba a alguien, le decía: vete y no peques más. Porque el único que puede abrir la puerta para que ese demonio vuelva es tu pecado. Pero tengo seguridad que el Señor me va a volver a... Cabezones nos volvemos. Pensamos que Dios está obligado escúchame, a perdonarnos las veces que nosotros queramos. Y manipulamos la gracia de Dios, hermano amado, con nuestro pecado. Me va a perdonar de nuevo. Me va a dar una nueva oportunidad. ¿Y tu autoridad? ¿Y tu autoridad? ¿Dónde está? El perdón de pecado, hermano, no restablece la autoridad de Dios sobre tu vida. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y él se levantó. Entonces nosotros debemos ejercer la autoridad que nos ha sido otorgada para reprender toda especie de mal. Toda especie de mal. Pastor, está difícil mi situación, hermano. Cree. Cree primero. Y Dios va a hacer la obra. Cree que Dios tiene poder sobre tu vida. Escúchame, cree en el poder de Dios que está sobre tu vida. Si tienes que llegar a tu casa, hermano amado, ir a la cocina, tomar un poco de aceite, ora delante de la presencia del Señor, revístete de la autoridad de Dios, empieza a reprender, hermano amado, todo lo que está aconteciendo en tu casa, todos los estragos que Satanás está haciendo dentro de tu casa. Todos los estragos que el enemigo está haciendo en tu familia. Porque lo que primero el enemigo hace, hermano amado, es dividir. Porque en una casa dividida, hermano amado, no hay gobierno. Entonces tú tienes autoridad de Dios, hermano amado, para traer unidad en el espíritu. Por eso Lucas capítulo 10, verso 19, no lo busques, se lo leo, dice: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
A veces tenemos más miedo del enemigo, hermano. Ay, que pastor, la película de terror que vi, y yo vi que el diablo hacía esas cosas. Déjeme decirle algo. No es lo que usted ve en televisión, porque eso es peor. Es peor de lo que usted cree. Es peor. ¿Sabe por qué? Porque si usted ve un demonio como demonio, usted arranca y huye. ¿No es así? Si a usted se le presentara un demonio como demonio, ¿qué es lo que hace usted? Sale corriendo, mi hermano. Usted le va a tener miedo. Entonces, ¿cómo lo hace él? Se viste de ángel de luz. Se pone bonito. Se pone bonita. Se camufla. Pero la palabra del Señor dice que Él nos dio, ¿verdad?, potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Entonces escúchame, nunca debemos dudar que tenemos ese poder de parte de Dios en nuestra vida. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Moisés, ayúdame en Hebreos capítulo 2, del verso 6 al verso 8. Escúcheme, hermano. Le voy a pedir un favor. Póngase de frente de alguien. Alguien que está al lado suyo, que nadie quede solo. Póngase de frente con alguien. Póngase de frente con alguien, por favor. Que nadie quede solo. Busque a alguien si está solo, búsquelo ahí, ¿verdad? Puede salir de su asiento sin reírse, sin decir nada, sin abrazarse, sin pasarse de listo ahí, aleluya. Escúchame, hermano. Yo voy a leer este versículo y tú vas a empezar, escúchame por favor. No importa que sea tu hijo. Y demuéstrale a tu hijo que esto es serio. Demuéstrale a tu esposa, a tu esposo que esto es serio. Esto no es un juego. Porque la autoridad de Dios no es juego, hermano. Dios puede hacer milagros a través de la vida de tus hijos. Y a los hijos les digo, Dios puede hacer milagros a través de la vida de tus padres. Cuando yo esté leyendo este versículo, tú empiezas, hermano amado, a declarar sobre la vida de otra persona. No levantes tu voz. Empieza a decir, Señor, que así sea. Manifiesta tu reino, Señor, en su vida. Señor, que así sea sobre la vida de mi hermano, así sea sobre la vida de mi hermana. Dice la palabra del Señor, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Y le hiciste un poco menor que los ángeles. Aquí háblale a tu hermano. Le coronaste de gloria y de honra. Háblale, hermano amado. Y esto viene de parte de Dios para ti. Dice, le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y todo lo sujetaste bajo sus pies. Vamos, hermano amado, vamos, hermano amado, empieza a orar por la vida de esa persona. Empieza a orar por la vida de esa persona. Oh, autoridad de Dios. Autoridad de Dios. Papá de la gloria, Señor. Tú nos diste esa autoridad. Tú trajiste sobre nuestra vida, Señor, algo que ni siquiera estaba, Señor, en nuestra mente. No es conocimiento. No tiene que ver con santidad. Tiene que ver, Padre amado, Señor, con algo que tú pusiste sobre nuestras vidas, Padre de la gloria. Y esa autoridad, Padre de la gloria, es para establecer tu gobierno. Es para establecer tu dominio.
para establecer, Padre de la gloria, el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque cuando abrimos nuestros labios, Señor, el cielo desciende sobre el lugar donde nosotros estamos. Vamos, hermano, abre tus labios. Empieza a orar por la vida de esa persona. Empieza a profetizar, hermano amado. Autoridad de Dios, vida de Dios. Vamos. Oh. Vamos, vamos. Aleluya. Aleluya. Son tus hijos, Rey. Tú los revestiste de autoridad. De esa autoridad que no teníamos, que no estaba en nuestra vida, pero que a través del Espíritu Santo, Señor, tú la delegaste sobre nuestras vidas, para que el infierno conozca que hay hombres de Dios, mujeres de Dios, manifestando tu gloria aquí en la tierra. Vamos, abre tus labios. Oh, oh. Vamos, declara eso sobre la vida de tu esposa, sobre la vida de tu esposo, sobre la vida de tus hijos. Dame existencia al poder de Dios. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! El infierno. ¡Vamos! ¡Abre tus labios! ¡Oh, oh! Y en tu Babase, Riba Kaya Brabase. los cojos. ¡Vamos! Andan. ¡No te detengas! ¡No te detengas! Y en tu nombre los ciegos ven. Aleluya. Aleluya. Vuelve acá, hermano, por favor. Aleluya, vuelve acá. Aleluya. Yo necesito orar, hermano, por personas que tienen problema con el pecado. No te voy a hacer declarar aquí delante de todos cuál es tu pecado. No necesito hacer eso. Yo necesito orar por ti. Entonces yo quiero, escúchame, yo quiero que tú vengas aquí adelante, hermano. Yo quiero que tú vengas aquí adelante, hermano.